Pretendo entender de que todos los que estamos aquí y sé, alguna vez, por lo menos una vez en su vida, se han preparado para salir, para alguna salida en específico. Aún siendo niños, yo tuve la oportunidad de disfrutar de unas salidas en familia, con mis papás. Cuando yo era niño, nos íbamos una vez al año a acampar, pero a acampar de verdad. Esto ya lo hemos contado, lo he contado algunas veces. No era un camping con heladera, con televisor, con grandes preparativos, pero sí era un campamento que hacíamos normalmente hacia Santa Lucía, bastante cerca de acá, pero para nosotros era una eternidad llegar en un Fiat 600, siendo 6 en la familia. Y íbamos ahí y nos preparábamos para ese viaje. Cuando nosotros éramos niños, con mi hermano, el que me sigue a mí, Esteban, lo único que teníamos en mente cuando recordábamos eso, en todo el año era esperar el día que nos íbamos a ir. Esperar el momento específico donde nos íbamos de viaje. Mi papá, cuando trabajaba en la carpintería, salía normalmente en febrero y ahí es cuando nosotros nos disponíamos a salir. Cuando éramos niños, lo único que teníamos que preparar era las ganas de salir y el día anterior del viaje teníamos que bañarnos la noche y acostarnos temprano. Ese era el dictamen de nuestros padres. Báñense antes de acostarse y duerman temprano, así mañana bien tempranito nos vamos de paseo. Ese eran nuestros preparativos. Lo único que teníamos que enfocarnos era bañarnos antes de acostarnos, acostarnos temprano, porque así nos levantábamos más temprano y nos íbamos de viaje. Luego, nuestros preparativos a la hora de disfrutar fueron cambiando, fueron dando un cambio en la forma de pensar y de prepararnos. Y hoy vamos a hablar de lo importante que es madurar en Dios para disfrutar del viaje, para que el viaje sea más placentero y que la estadía, sea cuánto tiempo estemos en este mundo, sea más placentero. Así que les decía, cuando era niño, lo único que tenía que preparar era decir, bueno, aquí estoy, vámonos, que está todo listo. Mis papás se encargaban de prepararnos todo. Nos llamaban, hacían los bolsos, preparaban el auto, trabajaban y juntaban el dinero para poder ir. Pero luego crecí, me volví adolescente, joven, y cambié la mirada de las salidas. Ya mi papá no me preparaba para salir, sino que era yo mismo el que preparaba el viaje. Tuve una temporada muy corta, pero la tuve de mochilero. Entonces teníamos una forma de expresarnos en lo que salíamos a hacer dedo por diferentes lugares. Dormir donde podamos, dormir donde llegue la noche, comer lo que podamos y seguir caminando. Ese era nuestro estilo de vida. Para mí, reitero, no fui nunca un gran mochilero, pero algunas veces sí que lo hice. Entonces, lo único que preparaba yo a la hora de salir, ya sea de mochilero o con mis amigos a algún lado, era que yo me sintiera bien, que me viera bien. Por lo tanto, los que hayan salido alguna vez de mochilero a sendero saben algo, que tienen que llevar poca carga, porque hay que caminar mucho. Porque además, para que nos frene algún auto que no tenga mucho lugar, nos podemos andar con mucho bolso. Así que teníamos que ser específicos. Algo que nos hiciera ver bien en el momento. Llevar almohada, frazada, o alguno de esos artículos era llevar algo de lujo. Era como ser avergonzado. Lo único que estábamos dispuestos a llevar era algo que nos haga ver bien, sentir bien. Pero después me fui dando cuenta de que necesitaba confort en ese viaje. Cuando era niño y me iba a acostar en esos campamentos, me sentía cómodo con la frazada que llevaba mi mamá, que nos tapaba a todos con una sola frazada, y con la almohada que ella siempre guardaba en algún lugar del auto. Después, cuando fui joven, me di cuenta de que esos paseos de mochila en algún momento empezaba a pasarla mal.
cuando no podía dormir, cuando no podía descansar, y que eso generaba que mi imagen se fuera deteriorando. A pesar de que yo me vistiera con la mejor ropa que había llevado, mi imagen, por el cansancio, por las grandes caminatas, por descansar mal, iba deteriorando mi imagen y mi perspectiva de esa salida. Yo sé que le estoy haciendo un preámbulo para que podamos entender. Cuando maduré, me di cuenta de que la comodidad era parte de pasarla bien. Y un día, sin darme cuenta cómo, me volví adulto y hace unos cuantos años atrás llegué a la playa. Antes la arena era mi asiento y alguna mochila era mi respaldo. Pero cuando estábamos así en el aposento alto, todavía no teníamos este lugar, acostumbrábamos a, después de las reuniones, irnos a la playa. Entonces íbamos con los hermanos que vienen allí a la Playa Pascual y algunos más. Y ellos nos estaban esperando. Pastores, si quieren venir, estamos en la playa acá. Entonces fuimos. Lo primero que hicimos con Andrea fue agarrar sillas y algo para estar cómodo. Entonces yo recuerdo claramente que cuando estábamos llegando todo cargado, mis hermanos se reían y dijeron: pastores, ya se volvieron veteranos. Estaban todos sentados en la arena. El más prolijo tenía una toalla para apoyarse, pero estaban todos sentados en la arena. Pero nosotros llegamos con la sillita, nos acomodamos y disfrutamos de la estadía. Pasó el rato y todos querían el respaldo que nosotros teníamos. Y ahí recordé de que yo también hacía lo mismo. Me fijaba en que mi imagen estuviera bien, creyendo que eso era lo que en verdad importaba, pero no me preparaba para las adversidades del camino. Y hoy quiero hablarle de los preparativos para las adversidades del camino que se llama la vida y que tenemos que estar preparados para caminar con Dios. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, desperdiciamos el prepararnos porque estamos demasiado apurados. Y tú y yo debemos estar preparados para este viaje que es vivir. Debemos armarnos de diferentes cosas para que la estadía sea más placentera y para que podamos llegar a esa meta que es la vida eterna. Para eso les voy a invitar a que hablen en Génesis, capítulo 25. Bendito sea el nombre del Señor, perdón. Génesis, capítulo 25. Y vamos a leer cómo alguien perdió lo más importante por haberse fiado en solo verse bien y en solo sentirse bien. Génesis capítulo 25, versículo 19 al 34. Cuando lo encuentren decimos amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo encontraron? Génesis 25, 19 al 34. Yo sé que muchos conocen este relato. Dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué digo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella les dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado.
Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Voy a relatarle un poco esto. Como leíamos, Isaac estaba orando a Dios porque su esposa no podía tener hijos. Se encontraba con el mismo problema que sus papás, Abraham y Sara, o Abraham y Sarai. Ella no podía tener hijos, entonces dice que Isaac empezó a clamar a Dios y Jehová lo oyó. No poder tener hijos en ese momento se veía como una maldición, no poder tener descendencia, y era una oportunidad que tenía el hombre, una posibilidad aún para divorciarse de su esposa. Si la mujer no podía tener hijos, entonces el marido podía dejarla por esa situación. Lo único que podía pasar ahí es que el esposo se diera con la sierva de su esposa, tuvieran un hijo con ella y ahí podrían mantenerse unidos. En este caso, Isaac no hizo lo mismo que su padre, por lo menos hasta ahí, porque luego después lo vuelve a hacer, y le pide a Dios poder tener un hijo. Dice que Jehová lo escucha y su mujer Rebeca queda embarazada de gemelos. Siente un profundo dolor y una profunda tristeza en su interior porque parecía que sus hijos estaban peleando, que estaban luchando entre sí. Sus hijos estaban luchando tan fuerte que la mamá sufría mucho. Entonces dice que Rebeca ora a Dios y le dice: Señor, si esto va a ser así, si voy a estar sufriendo toda la vida, mátame, porque no puedo soportar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, si voy a seguir sufriendo de esta manera, mejor quítame del mundo, porque no puedo seguir? ¿Cuántas veces nosotros en oración le podemos haber dicho a Dios: Señor, tengo una angustia demasiado profunda, mátame porque no puedo seguir? Pero Jehová le responde a Rebeca y le responde a Isaac y le dice: tranquilo, porque 2 naciones tienes en tu vientre. El mayor servirá al menor y van a tener grandes promesas para ellos. Entonces Dios le dice a Rebeca: no te mueras por esta angustia, porque yo la transformaré en una promesa, aunque ahora tú no la entiendes. Esto es lo primero que Dios le dice a Rebeca cuando ella consulta. Al pasar el tiempo, estos 2 niños nacen. El primero era rojo y era velludo, y por eso le pusieron Esaú. El segundo venía prendido del talón de su hermano, peleando aún desde el nacimiento. Y entonces la mamá y el papá le pusieron Jacob. Y ahí crecieron. Dice que Esaú era diestro para la casa, para el trabajo, pero Jacob lo relata la Biblia que dice era quieto. Una forma muy especial de decir lo pago, ¿no? Entonces la Biblia lo muestra así. El padre Isaac dice que estaba encantado con Esaú porque cazaba, hacía la comida, trabajaba, levantaba muros, hacía las casas. Y la madre estaba más enamorada, por decirlo de alguna manera, de Jacob, porque era alguien que se mantenía en la casa, que estaba con la mamá, que le ayudaba. Ahora bien, quiero hablar del tema específico de lo que hoy nos vamos a meter. Dice que en un momento Esaú tenía hambre, había trabajado mucho, estaba cansado y tenía hambre, y que Jacob estaba preparando un potaje, era un guiso de lentejas literalmente, como tú te lo imaginas ahora, bien preparadito, era una cosa hermosa, como la que pueden invitarme a comer algún día en su casa. Era un guiso de lentejas tremendo. Esaú venía cansado de trabajar, con mucha hambre, y le dice al hermano: dame de ese potaje. Y el hermano le dice: ok, yo te convido con lo que hice, pero primero quiero algo a cambio.
Esaú le dice, está bien, hagamos negocio. Y Jacob le dice, quiero tu primogenitura. Ser el primogénito significaba mucho en ese tiempo. Él era el que iba a heredar absolutamente todo lo del padre. El primogénito no solo iba a heredar las riquezas, que eran muchas, de Isaac, sino que también iba a heredar el liderazgo familiar. Iba a liderar el sacerdocio familiar. Ser el primogénito en ese tiempo era de las cosas más importantes. El padre ponía su mirada en el primogénito. Toda la organización familiar estaba dirigida hacia él. Entonces Jacob le dice, yo quiero tu primogenitura. Y mira lo que le responde Esaú. Le dice, ¿y para qué quiero yo mi primogenitura si estoy a punto de morirme? Te la entrego. Y ahí dice la palabra en el último versículo que leímos, ahí vemos cómo Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora vamos a desglosar qué significa esto en nuestras vidas. Quizás muchos de nosotros nos parecemos a Esaú. Somos muy buenos trabajando, esforzándonos. Hemos desgastado nuestras vidas en el trabajo para poder sostener a nuestra familia o para poder mejorar nuestro estilo de vida. Esaú era un hombre tan trabajador que hasta se olvidaba a veces de comer. Pasaba el tiempo, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó, no es que sea el gran trabajador, pero me pasó, de que me ponía a trabajar y me olvidaba de la hora de comer. Bueno, no ha pasado aquí en la iglesia, me ha pasado en casa. En el trabajo, en realidad eso no me pasa, pero no. Se ríe Fabián, porque estamos controlando la hora para ir a comer. Pero en mi casa, cosa que tengo que mejorar, sí, se me pasa la hora trabajando. Esaú era así, era un hombre esforzado, valiente, fuerte, que veía como los preparativos de la comida como algo aburrido, cansador, o mejor dicho, tedioso. Él era hiperactivo, era fuerte, era valiente, él quería aventuras, él quería conquistar, él quería pelear, quería matar animales. Y veía como los preparativos algo aburrido. Él creía que lo esencial era comer. La frase de Esaú era, si yo no trabajo, ¿quién come en casa? La frase de Esaú es, cuando llegaba tarde de trabajar, su esposa le decía, amor, te extrañé. Quería verte, pero la frase de Esaú es que si yo no hago esto, ¿quién paga las cuentas de casa? La respuesta de Esaú era, lo tengo que hacer, porque además, el que me tenía que ayudar, que es mi hermano, es un flojo. No le gusta trabajar. Él se cree que lo esencial son los preparativos, pero lo esencial es comer, es mantenernos. ¿Cuántos le han respondido así cuando le han predicado del Señor? Cuando yo le digo a alguien, tenés que ir a la iglesia, tenés que entregarte a Dios. Sí, pero no puedo por el trabajo, dejarlo todo por Cristo. Sí, pero si yo dejo, ¿quién le da de comer a mi familia? El mismo que te dio hasta ahora la vida. Porque basta que Dios cierre un poco la canilla de nuestra vida y nos vemos desaventurados. Y entender que la madurez en Dios es trabajar en los preparativos es algo interesante. Esaú era un joven adolescente saliendo del cochinero. Él no creía que lo esencial era el abrigo, la vestimenta, el descansar, sino que él creía que lo esencial era mostrar su fuerza. ¿Sabes? A veces nosotros caemos en eso. Caemos en creer que lo esencial es aburrido. Y hoy vamos a poder experimentar y poder volver a mantenernos en que lo aburrido se vuelve esencial. Yo no sé a cuántos de ustedes le pasa o le pasó que les cuesta leer o orar. Hoy en día las predicaciones son conquista, pelea, declara, decreta. Es enfocada en
los beneficios visuales que tenemos de caminar con Dios, pero la predicación absoluta y que nos va a llevar a la vida eterna no es de lo que podamos obtener en nuestra vida, sino cómo nos preparamos para la verdadera vida eterna, que es cuando partamos de este cuerpo mortal. Nos hemos preparado demasiado para vernos bien, para sentirnos bien, para experimentar buenas cosas, y nos hemos olvidado que lo esencial es lo que el mundo llama aburrido. El mundo te dice, te vas a encerrar en la iglesia en tu juventud. ¿De verdad vas a leer con el día que hace? ¿De verdad vas a orar? Tienes que descansar. Y creemos que eso es aburrido. Es más, el diablo va a intentar hacerte creer que no es ni necesario el que tú ores tanto ni el que leas tanto. La pelea más grande que tiene un cristiano es el leer y el orar. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo esencial para que este camino se vuelva placentero. El orar y el leer nos hace prepararnos para las tormentas que vendrán. Y de verdad que van a venir. El orar y leer, a veces, lamentablemente hoy en día los cristianos creen que es lo más aburrido de la vida con Dios. Y es lo más hermoso. Es lo más lindo poder conciliarnos con Dios en la oración y en la lectura, para conocer de Él y para tener comunión con Él. Ahora, al principio nosotros decíamos, como dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 11, cuando hablan sobre el primer sermón y los que estaban ahí dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y los discípulos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros éramos niños espirituales, lo que hacían con nosotros era ir a buscarnos a casa, nos escribían mensajes todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Vas a ir a la iglesia? Acordate que hoy es 10:30. Hoy estamos, para la gloria del Señor, allí los delegados de la fábrica se acercaron a mí para pedir por el hijo de una compañera de trabajo que está mal por sus problemas con las drogas. Y se acercaron y dijeron, mira, nosotros no sabemos qué hacer, pero sabemos que vos tenés la salida. Ellos no saben que en realidad es Cristo, pero entendieron cuál es el camino. Entonces me empecé a comunicar con él hasta ayer de noche. Le decía, mirá que voy a estar, te voy a ir a buscar. Ellos viven en el 29, estoy orando por ellos. Pero no me respondieron nada y hoy 10:40, un poquito más ya comenzado el culto, me ponen, sí voy a ir, pasá a buscarme. Pero ya era tarde. Había empezado el culto, no podía irme y volver. Pero los que son nuevos tenemos que impulsarlo. Lo único que ellos tienen que saber es bañate antes de venir al culto, como cuando yo era niño, acostarte temprano así mañana podés ir. No saben con cuánto luchamos por eso los domingos, los nuevos. Hoy que no ven a unos cuantos, los llamamos de noche, hermana. Dormite temprano hoy, si te invitan a salir, decir que no, para mañana poder ir al culto. ¿Ves que se parece a lo que estábamos hablando al principio? Lo único que tenemos que enfocarnos cuando somos niños es bañarnos antes del culto y despertarnos porque nos pasan a buscar para ir. Pero después, lamentablemente, pero de una buena manera, pasamos a ser jóvenes espirituales. Digo lamentablemente porque muchos se estancan aquí. Y ya empezamos a querer, ya no necesitamos que nos escriban todos los días. No necesitamos que nos digan el miércoles culto y el domingo también. No necesitamos un mensaje antes del culto. Estamos bien, pero ahora lo que necesitamos es vernos bien. Así como yo les contaba mi historia de mochilero. No nos preocupamos por muchas cosas, queremos vernos bien. ¿Qué significa eso, pastor? Que le pedimos al Señor, Señor, el trabajo. Señor, mi familia, Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Y nos olvidamos de los preparativos. Yo no estoy diciendo que estén mal esas peticiones, pero lo que sí digo es que muchas veces nos enfocamos solamente en vernos bien y desenfocamos nuestra mirada de lo que en verdad importa, lo que en realidad Dios nos quiere mostrar.
Cuando nosotros somos jóvenes, lo único que queremos es vernos bien, ¿sí o no? Los jóvenes de acá, los más jovencitos. Y se fijan, sí, los hermanos me levantan la mano, gloria a Dios, Javier, sí, yo también. Y ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes? No sé si ustedes, yo igual nunca fui mucho a mirar en el espejo, que se nota acá, pero hay jóvenes, por ejemplo, las mujeres pasan horas en el espejo y mirándose. Yo sé que los que son adultos también, pero las jovencitas, mis hijas, ¡ay, Señor! Tendría que vivir en la casa de cristal, todo espejo por todos lados. Hasta acá, hasta ahora también, y saben cómo pararse, cómo la foto, de qué lado les queda bien. Porque en realidad, las fotos que suben los jóvenes, les cuento algo, esto no viene a casa, pero están estudiadas durante semanas y horas. Yo no sabía, pero me di cuenta con mis hijas de que la manera que se ponen para una foto es algo estudiado. Yo me pongo, a mí me dicen, ¿no te sabes reír para la foto? No, yo qué sé. Yo me río cuando me da gracia algo, no para la foto. Pero los jóvenes no preparan todo eso y van a ver que siempre dejan su perfil bueno, su sonrisa. Si les queda bien la sonrisa se ríen, si no, los lentes, todo lo que llevan, ¿no? Y a veces nosotros en Cristo somos así. Queremos vernos bien y no entendemos que en algún momento la lluvia vendrá a robarnos el maquillaje, a robarnos la planchita y el vaciado, a mojarnos la ropa, pero de verdad, y a ponernos un tanto incómodo. Y acá viene una historia que les quería contar. Una de mis aventuras fue con mis dos hermanos, Lito, Esteban, y con uno de mis tíos. Ustedes conocen a Lito y Esteban, la mayoría, pero mi tío no. Entonces habíamos preparado un jeep que tenía Lito, no como se lo están imaginando ahora, un jeep de última generación, sino todo lo contrario. De verdad, todo lo contrario. Muy incómodo, pero lo habíamos preparado. Escuchen bien esto, yo sé que hoy vamos a salir bendecidos de este lugar. Lo habíamos preparado, habíamos puesto dos parlantes, esto alguna vez lo conté, de esta altura, en la parte de atrás del jeep. Y los que íbamos atrás no podíamos sentarnos en los asientos por culpa de los parlantes. Íbamos que de alguna manera acostados, el que estaba en el medio estirado, pero el que estaba en la punta arrollada. ¿Me siguen hasta acá? Entonces cuando, se lo voy a hacer rápido para que no se me aburran. Cuando llegamos, nos fuimos al Chuy, a 80 kilómetros por hora, velocidad máxima de ese vehículo. Cuando llegamos al Chuy, el vehículo se funde, se rompe. De verdad, se fundió, terminó. Lo dejamos en un taller a la voluntad de Dios y decidimos caminar. A lo que mis hermanos dijeron, ¿sabe qué? Después de pasar unos días de Chuy como habíamos quedado, volvemos haciendo dedo. Yo decía, no quería hacer dedo. Mi tío dijo, no, yo no quiero hacer dedo, ya estoy grande. Él ya era mayor, él en ese tiempo quizás tenía unos 40 y nosotros yo tenía 15 años cuando se salió. Entonces, mi tío dice, yo no quiero ir de mochilero, no quiero hacer dedo, pero si ustedes quieren lo acompaño. Y mi hermano empezaron por la ruta caminando y cantando. En un momento se vio una tormenta grande. Yo quiero que este relato lo escuchen porque de verdad que le va a ser de bendición para asimilarlo a nuestra vida cristiana. Venía una tormenta fuerte y mis hermanos se reían y me miraban a mí, que yo era el más chico, y decían, ahora te vamos a enseñar a vivir. Algo así, ¿no? Y yo decía, yo no quiero mojarme, yo no quiero pasarla mal, yo no quiero así. Y mi tío decía, miren que la tormenta está fuerte. Yo le aviso, no, que nosotros estamos acostumbrados. Empezamos a caminar, dejamos la ciudad caminando por la ruta. Cuando no había nadie, todo campo, se larga una lluvia y un viento fuerte. En un momento la lluvia hizo que mis hermanos dejaran de cantar. Mi tío estaba preocupado, pero su cara no era de preocupado, sino que nos miraba y de alguna forma se sonreía. Yo estaba enojado, triste, aburrido, cansado, y todos mis preparativos se habían derrumbado. Estaba despeinado, en ese momento yo usaba gel, mi ropa estaba empapada, la mochila empapada, la ropa para cambiarme empapada, los championes hacían ruido cada vez que pisaba. Hasta que mi hermano decía, no aguantamos más, vamos a escondernos abajo de un árbol. Nos escondimos abajo de un árbol y mi tío me decía, les dije, y yo estaba con una bronca. Y mis hermanos empezaron a cambiar también su forma de pensar. Dijeron, no puede ser. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Justo ahora la tormenta, un año preparando la salida, que el jeep,
Mi hermano decía, ahora tenemos que arreglar este jeep, lo que me va a salir, tengo que volver al Chuy para venir a arreglarlo, no conozco al mecánico, lo tengo que dejar en alguien que no conozca, ¿por qué esto? Y el ambiente empezó a cambiar, ya no era placentera la salida, ya no era divertido, ya no era un chiste, estaba feo de verdad, hasta estaba muy lejos como para ir a tomarnos un ómnibus. Entonces paró la lluvia. Y nosotros creíamos que íbamos a estar mejor, pero yo estaba empapado, no me podía cambiar porque toda mi ropa estaba así. Y la de mi hermano igual. Hasta que mi tío se levantó, se sonrió y dijo, ya vengo. Abrió su mochila y cada ropa particularmente estaba cerrada y sellada por una bolsa. Él se secó, se cambió y dijo, sobrinos, sigamos caminando. Era una burla para nosotros a veces. Yo le dije, no quiero caminar más, no me muevo de acá a no ser para atrás para volver al ómnibus. Y mis hermanos que eran tan aventureros, dijeron lo mismo, no aguantamos más. Y él dijo, ¿vieron? Hay que estar preparado para todo. ¿Sabe que antes de salir, en lo que menos puse atención, fue el prepararme por una tormenta? Prepararme para algo adverso. Si yo me iba a divertir, ¿qué podía cambiar mi sonrisa? ¿Qué podía ponerme triste? Ahora sabes, en la vida de cristiano nos olvidamos de prepararnos para las tormentas. Porque nuestra frase es, si estamos con Cristo, ¿qué podrá ponernos tristes? No creo que una tormenta se levante y que nos empañe la sonrisa. Pero ya vemos que sí, que las tormentas se levantan, que los tiempos adversos vienen y que lo más importante para que este viaje sea seguro es cómo nos hemos preparado delante de Dios. Tuvimos que regresar, caminar muchos kilómetros para atrás, llegar a la terminal, al lugar donde había los ómnibus, no era la terminal. Nos subimos al ómnibus y volvimos 5 horas empapados. Nos terminamos enfermando. Y mi tío, cuando se bajó del ómnibus, dijo, nos vemos, que pasen bien, la próxima nos encontramos. ¿Sabe? He experimentado en esta semana encontrarme con personas preparadas para la tormenta. Yo no digo que se van a reír en medio de las tormentas, pero que me han enseñado mucho a mí qué es la verdadera fe. No quiero ser muy explícito en esto, pero ¿cómo le pedí perdón a Dios por haber confundido mi fe? En esta semana he podido aprender de personas que estaban en las tormentas más profundas que un ser humano puede experimentar, responderme de una manera que me quebraba mi orgullo y mi intelecto. Saber que Dios nos prepara para las tormentas. Y no estoy diciendo que no te vas a cansar y que no vas a sufrir y que no vas a llorar. Estoy diciendo que cuando termine la tormenta va a haber un propósito grande en tu vida. Vas a disfrutar el haber sido llamado por Dios. Esaú puso por primero responder a lo que su cuerpo quería y se perdió de lo más importante. Nosotros muchas veces nos enfocamos mucho en lo que nuestro cuerpo quiere, lo que nuestros ojos desean, y perdemos lo más importante, que es nuestra salvación. La angustia de haber perdido lo que queríamos nos hace despreciar la salvación muchas veces. Esaú tenía tanta hambre, quería saciar tanto sus deseos de la carne, que vendió lo más importante, que era la seguridad en Dios. Tú y yo muchas veces queremos saciar tanto nuestros deseos carnales, que perdemos lo más importante, que es nuestra salvación. Vuelvo a Hechos capítulo 16, versículo 11.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los preparativos de nosotros no están en el pedir algo que nosotros queremos, sino en el creer que yo y mi casa seremos salvos. Los preparativos que tenía en esta historia real que les conté de mi tío y de mis hermanos, era que mi tío sabía que una tormenta se podía levantar, pero que debía recubrir sus vestiduras para poder soportar el tiempo difícil. Y por eso el Señor dice, revestido de la armadura de Dios para poder soportar los tiempos difíciles. Tesalonicenses dice, orad sin cesar para no entrar en tentación. Ahora, revestirlo de la armadura de Dios es para soportar los momentos difíciles, pero lo debemos hacer en los tiempos de bonanza. Cuando las cosas van bien, nuestra tarea es ponernos el yelmo de la salvación, la coraza del Espíritu de la justicia, el cinturón de la verdad, los pies del Evangelio, el escudo de la fe, la espada que es la palabra. Ese debe ser nuestras vestiduras. Pero la iglesia de Dios se ha olvidado de eso y ha buscado solamente el verse bien, el ser respondido por nuestros deseos carnales. Que no está mal pedirle a Dios lo que creemos que necesitamos. Que no está mal pedirle a Dios por el trabajo y por otras cosas. Pero nos enfocamos tanto en esta vida y nos perdemos de la vida eterna. Nos enfocamos tanto en esto y nos perdemos que el viaje sea placentero. Mira, mi tío, perdón que sea reiterativo en esta historia, disfrutó del viaje, aunque lo vi cansado, lo vi triste, lo vi disfrutando y dándole una enseñanza a sus sobrinos. Mi tío, hermano por parte de mamá, el único hermano que tiene mi mamá, él disfrutó del viaje. Yo tuve todo el viaje desde que se rompió el chip hasta llegar a casa preocupado, cansado, triste. Le eché la culpa a mi hermano por no haber arreglado bien el chip. Le eché la culpa al tiempo por haberme empapado la ropa. Le eché la culpa a mi otro hermano por haber decidido hacer dedo. Pero había algo que lo distinguía a mi tío de nosotros. Es que él sabía que el problema iba a venir. Pero él no tenía por qué echarle la culpa a nadie, porque él ya estaba preparado. Él ya estaba listo. Y a veces nosotros, por no habernos preparado bien, siempre echamos la culpa. Pero en esta semana aprendí, en estos días, a cómo un hombre de Dios que está bien enfocado en Dios puede aceptar la tormenta y puede decir: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Esta vez yo no fui el hombre de fe. Esta vez un hombre me enseñó en el momento más grande de angustia cómo se debe ser un hijo de Dios. Y en uno de mis momentos en casa le dije al Señor: Señor, yo quiero aprender de Él. Señor, yo quiero estar preparado de tal manera que las tormentas no me hagan rechazarte a ti, que la angustia no me haga alejarme de ti, sino aferrarme a ti. Yo quiero estar provisto para este viaje. Y aunque vengan los momentos difíciles, disfrutar. Cuando Esaú quiso echar mano a su primogenitura, lo tenía pronto para leer, pero se lo voy a contar de memoria, y ustedes después lo pueden leer en Génesis 27. Su papá estaba a punto de morir y le dice a Esaú: hijo, el papá no sabía que su hijo había vendido la primogenitura. Le dice: hijo, ve a prepararme un potaje, estoy a punto de morir, quiero darte mi bendición. Caza el animal, haz la comida y tráela, porque yo voy a comer de eso y te voy a dar la bendición. La mamá de Esaú escucha eso
y le dice a Jacob: prepara rápido un guiso y dáselo a tu padre. Vístete como Jacob, como Esaú, para que él te dé la bendición a ti y no a tu hermano. Entonces se apresura Jacob, se pone vellos en las manos porque él era niño, pero su hermano no. Se pone la ropa de su hermano, se viste como su hermano y le da la comida al padre. Te estoy contando muy rápido porque esto lleva más tiempo, pero léalo. Entonces el papá estaba ciego ya, estaba a punto de morir. Y le dice: ¿quién eres? Y Jacob le dice: soy Esaú, tu hijo, el primogénito. Y él le dice: ¿estás seguro? Sí, soy yo. Entonces el padre le da toda la bendición a Jacob. Jacob se va y al instante que se va, llega Esaú con la comida. Y dice: papá, acá está el guiso. Y dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy tu primogénito, soy Esaú. Isaac le dice: me engañaron. Yo ya le di mi bendición a tu hermano. Y dice que Esaú dio un grito de angustia tremendo. Dijo: ¿por qué a mí? Se angustió tremendamente. Le dice: papá, dame alguna bendición que tenga. Y el padre le dice: no, se la di toda a tu hermano. Y es que a veces perdemos lo más importante de nuestras vidas por habernos dedicado a pedir lo que menos importaba, por creer que lo esencial es aburrido, por creer que prepararnos, que orar, que leer es solo para el pastor y los que ministran, porque creer que eso es aburrido, pero al fin de cuentas es lo que nos va a dar un camino seguro. Te va a mojar, te va a cansar, vas a sufrir, van a haber momentos que las lágrimas no caen más, las glándulas. Yo he pasado por ese momento y sé que muchos de aquí han pasado peores que yo. No pueden hacer más lágrimas, no da al cuerpo para generar más lágrimas. No sé si esto científicamente es correcto, pero lo he percibido. Quizás no se puede llorar más. Hay momentos que la angustia es demasiado fuerte, es demasiado duro. Pero si hemos preparado nuestra vida, allí estará el Consolador para decirte: tranquilo, hijo. Yo sé que estás sufriendo, yo sé que tienes preguntas, yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes dudas, pero tranquilo. Te he guardado y he guardado a tu familia para la vida eterna. Ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Iglesia, ahora no lo entiendes. Ahora hay muchas cosas que no podemos entender y nos preguntamos. Pero si echamos mano a la vida eterna, si tomamos la salvación como algo principal en nuestra vida, llegará el momento que reiremos, que nos gozaremos y que el llanto ya no tendrá parte en nuestra vida. ¿Sabe qué? Llegará este momento de la promesa en Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 25 en adelante dice así. El Señor le está hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías. Isaías 40, versículo 25. Yo se lo quiero leer en la traducción, en otra traducción que les busqué para ustedes, traducción del lenguaje actual, y quiero leérsela para que ustedes puedan seguir. Isaías capítulo 40, versículo 25 en adelante, dice así la palabra del Señor. Nuestro santo Dios afirma: con nadie me puede comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levante los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca faltará una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios
les da nueva fuerza a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre, siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas y podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Escúchame bien, pueblo de Dios, lo que está diciendo Dios. ¿A qué me compara a mí? Yo he colgado cada una de las estrellas y nunca falta ninguna. ¿Cuánto más tendré control de su vida? ¿Cuánto más no lo amaré a ustedes? Yo los creé desde el principio. Estoy interesado por ustedes. Y el que cree en mí tendrá nuevas alas como las águilas. Mira, yo he visto hombres de Dios y mujeres de Dios volar como las águilas. A mí nadie me lo contó, yo lo vi en nuestra propia iglesia. Ver a hombres de Dios pasar por un momento difícil y volar como las águilas. Yo veo esa promesa cumplida en mi familia. Estoy hablando de familia como en mi iglesia. Como pastores debemos acompañar a las ovejas que el Señor nos entregó hasta lo último. Hasta lo último. Pero qué satisfacción es poder decir, no sé cuánto tiempo te llevó, 10 años, 40, 50, 20 años, pero que un día tú y yo nos encontremos en la eternidad. Ahí se terminaron las preguntas. Te voy a ver cara a cara. Te voy a decir, te acompañé hasta lo último de tu vida. No me importaba si estabas maquillado, cómo te vestías. No me importó nada de eso. En el último momento lo que más me importa es tomarle de la mano y poder decir, es tiempo de que vayas a la eternidad para siempre con Dios. Es tiempo de que tú y yo aprendamos a decir hasta pronto. He tenido que ver cómo muchos se van para siempre, parecería. Como algunos se van de la iglesia para quizás no volver más. Y sentí también la seguridad de despedirme de personas que las voy a volver a encontrar. De despedirme de personas que tomándole la mano tenía la certeza, pero mira, la certeza de que los volvería a ver. No es un credo, una religión. No es un pensamiento, no es algo psicológico que se me puso en la cabeza para poder sostener el momento difícil. Es una seguridad. Tomarme la mano de alguien y mirarlo a los ojos y decirle, te he llevado a lugares delicados pastos, pero ahora vencido, te veo pronto. Tú y yo estamos peleando por la eternidad. No importa cómo nos veamos ese día. Lo importante es que Dios esté ahí con nosotros y no abandonar nuestra fe. Y hay muchos que se preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pero yo he visto en este tiempo, reitero, ver hermanos que vuelan como las águilas. No sé cómo lo hizo, pero yo lo miro. Digo, Señor, tu palabra se cumple. Tendrán alas como las águilas. Y por eso el Señor nos dice y nos llama a pensar en esta mañana, a meditar, que ya dejemos de ser niños espirituales, que ya dejemos de ser adolescentes espirituales y seamos adultos
y preparemos las ropas, las vestimentas para nosotros y para nuestros hijos. Porque hay una promesa que tú y yo debemos guardar en nuestra vida. Hechos capítulo 16, versículo 11. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. ¡Aleluya! Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. He aprendido a caminar con Dios y me queda mucho por aprender, no sé si mucho tiempo. Pero hermano, quiero decirle algo. Más que nunca en este tiempo, quiero decirle algo que le voy a repetir. Cristo viene pronto. Todo lo que podamos llegar a ver y a experimentar pasa al 10º plano. Este cuerpo que tanto queremos, que tanto guardamos y que tanto cuidamos, y eso está bien, se quedará en la tierra. Y un cuerpo glorificado. Escucha lo que te voy a decir. Y vendrá el tiempo que el Señor, con voz de trompeta y con voz de arcángel desde los cielos, llamará. Y primeros, los que se fueron con Él, resucitarán y se encontrarán con Él. Primero se encontrarán con Él. Y después nosotros, los que aún estemos vivos, nos encontraremos con Él en los cielos. Y ahí ya no habrá más temor, no habrá más tristeza. Y el Señor nos llevará hacia la vida eterna. Ahí el Señor nos mostrará el verdadero celebración, la verdadera festejo. Tú y yo, para una vida eterna. ¿Y sabes cuál es la promesa que me ha dado el Señor y que te la da hoy a ti? Aunque el camino sea difícil, aunque se levanten tormentas, aunque no entiendas muchas cosas, tu destino está marcado, tu viaje está asegurado, tu pasaporte está listo, tu identidad está pronta, tu sello ya está dado. Eres un individuo que pertenece al cielo. Eres un ser que pertenece a la eternidad. Eres un hombre y una mujer que le pertenecen a Cristo Jesús. Tu familia tiene un sello, mi familia tiene un sello, tiene una seguridad. Dice el Señor, y a los que creen en mí, los sellaré con las aras del Espíritu. Eso le va a demostrar algo. Escucha, con esto de verdad nos vamos a la oración. ¿Saben qué? Les contaré una historia. Moisés, cuando murió, el diablo peleaba por su cuerpo. Dice que hubo una pelea porque el diablo se quería llevar el cuerpo, pero el ángel de Jehová peleó contra él. Parecía que se había terminado Moisés. Hasta el día de hoy los judíos piensan en eso. Pero más de 2000 años después, escuchen, unos discípulos pescadores se encuentran con Jesús. Y Jesús les dice, vengan que les tengo que mostrar algo. Se lleva a 2 de ellos a un monte, al monte de la transfiguración. Y dice que estaban ahí orando. Y en un momento ven una nube que cae. Y ahí aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. Porque el que está en él, aunque esté muerto, vivirá. Y los discípulos dijeron, ¿qué es esto que estoy viendo tan grande? Era la manifestación de Dios. Ahí en ese lugar, Moisés y Elías, hombres que habían muerto más de 3000 años atrás, ahora estaban ahí hablando con Jesús. Ahora los discípulos lo estaban viendo. Y le dice, vamos a hacer una enramada para ellos. Y Dios dice, no cambien su visión. Para poder estar con Moisés y Elías, para poder vivir eso, su enfoque no debe estar en Moisés y en Elías, su enfoque debe estar en Jesús, que da la vida aún a aquellos que están muertos. Su enfoque como iglesia debe estar enfocado en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, porque un día y pronto será, nosotros lo veremos a Él cara a cara
lo aburrido se nos volvió esencial. La oración, no malinterpreten, no estoy diciendo que sea aburrida. La lectura, la búsqueda de Dios se nos volvió esencial. Por favor, iglesia, qué lindo que le pidamos a Dios lo que necesitamos, y está bien. Los jóvenes, Señor, me quisiera casar, los adultos, no sé, lo que puedas pedir. Pero escúchame, tú y yo, los que estamos aquí, tenemos que pelear por nosotros, pero también por nuestra familia. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con nuestra fuerza, con nuestro intelecto? Vuelvo a Hechos 16. Cree en el Señor Jesús. Te voy a dar una estrategia para tu familia. Te voy a dar una manera de dirigirte a tu familia para que encuentren una salvación en Cristo. Y con esto ya nos ponemos de pie, gramos. Te voy a dar la fórmula secreta para que tu familia venga a los pies de Cristo. ¿Estás pronto? Cree. Simplemente y poderosamente cree en Él. Porque esa es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán sanos. Te lo quiero leer específicamente mientras que tú te pones de pie si donde estás, si así lo deseas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo creía que era 16:11, pero perdón, 16:31. Y los discípulos le respondieron, cuando habían sacado a un hombre de la cárcel, le dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Versículo 31 dice: ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu familia. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. No sé cómo, pero lo harán. Si le preguntan a mis padres, ellos le dirán: no sé cómo, pero Cristo llegó a Jonathan. Si le preguntan a sus papás, quizás dicen: no sé cómo, pero Cristo llegó a su vida. Y hoy está la respuesta. Yo sí sé cómo. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos.